Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Los Detectives de la Química. Estamos en una búsqueda implacable por conocer la ubicación, el uso de las sustancias químicas que tú estás aprendiendo a nombrar y formular en química. Y precisamente esta búsqueda nos trajo hacia un taller de reparación de aparatos electrónicos. ¿Será que aquí podemos encontrar un uso de las sustancias químicas que estamos aprendiendo a nombrar y formular? Veamos. Así que entremos al taller, acompáñeme. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, mi nombre es Marco Antonio Castillo, soy técnico electrónico, estoy para servirle. Qué bueno, miren, estamos con Marco Antonio. Don Marco, ¿qué es lo que usted está haciendo? Bueno, estoy revisando acá un parlante que parece que lo han hecho caer y el imán se movió. O sea que el parlante contiene imán. Dígame, el imán, ¿qué nombre químico tiene? El nombre químico es la magnetita, ¿no? Chicos, la magnetita, recuerden bien, un caso especial de los óxidos básicos. Estamos hablando de los óxidos salinos ómicos. Miren qué interesante encontrar. En el lugar menos pensado encontramos magnetita. Háblenos un poquito más acerca del uso de estos imanes. Bueno, en mi campo de la electrónica el imán se utiliza en los parlantes, en los altavoces, parlantes. Cualquier radio tiene un parlante y nos genera sonido. Y el parlante tiene imán. Como usted ve acá, este es de un parlante grande y tiene un imán grande, ¿no? El imán es un elemento que nos genera electromagnetismo que mediante pulsos, energía eléctrica nos va a generar el sonido, ¿no? Es básicamente eso, es con el que el imán es muy importante en el sonido. Y dígame, ¿cómo es que el imán puede generar el sonido que nosotros escuchamos? ¿Cómo es que se genera? Bueno, en este caso, internamente acá hay una bobina. En la bobina está centrado el imán. Ingresa una pequeña corriente variable acá y el imán, como es polo positivo y negativo, y al conectarle acá una cierta corriente variable, se genera ese positivo y negativo. Las datos se repelen o se atraen, se repelen y se atraen. Y esa función de atraerse y repelerse es lo que hace que el cono suba o baje, sube y baje varias veces, ¿no? Y al generar eso, genera una especie de aire internamente eso, y es donde se genera el sonido en el cono, ¿no? Chicos, qué interesante. ¿Quién iba a pensar que un compuesto químico podría generar sonido a través de ondas electromagnéticas? Pero díganos, ¿qué otros usos más tiene esta magnetita, esta piedra imán? Bueno, se utiliza también en los refrigeradores, ¿no? En el marco de las puertas de refrigeradores para cerrar bien las puertas, porque están hechas de metal y el imán es lo que lo cierra la puerta y no hace escapar el frío. También, inclusive en los microondas, ¿no? En los hornos microondas lo tenemos. Microondas. Chicos, fíjense en qué lugares encontramos realmente el uso de sustancias químicas. Este es un componente eléctrico muy fundamental en el microondas, porque la función de este es de hacer calentar los alimentos, ¿no? Mediante las ondas electromagnéticas y mediante un voltaje alto que genera este componente llamado magnetrón. Como su nombre lo indica, magnetrón viene de magnetismo, ¿no? Genera ondas electromagnéticas y esta es una especie de antena que va a generar una frecuencia de radiofrecuencia alta. Y es esa frecuencia alta la que nos hace calentar los alimentos. Está internamente así y la onda va a los alimentos y la alta frecuencia es lo que nos calienta el alimento, ¿no? Chicos, el microondas utiliza y emplea sustancias químicas. En este caso la magnetita, repito, el óxido salino de hierro. Pero ¿qué otros usos más tiene o qué otras aplicaciones más tiene esta magnetita? También por ejemplo, en los televisores no se utiliza, pero se siente el campo magnético, ¿no? Por ejemplo, en el televisor
genera un campo magnético que el imán lo va a influir, ¿no? En este caso, si acercamos un imán a uno de estos televisores antiguos, o TRC que dicen, se va a ver ahí, ¿no? Y aquí se está viendo el efecto del campo magnético, ¿no? Como ustedes lo están viendo, el efecto del campo magnético. Internamente los televisores tienen un campo magnético. Es lo mismo que un imán, pero en este caso ya está calculado cuánta cantidad de magnetismo va a utilizar la pantalla, ¿no? Para la función. Esta tiene una función de abrir vertical o horizontalmente la imagen de la pantalla, ¿no? Y pues por eso que un imán influye mucho en una pantalla TRC o antigüita, como que decimos, ¿no? Chicos, qué interesante. La verdad, nos sorprendemos cada día más acerca de los usos de la química. Recuerda, la química está en todo lo que nosotros hacemos. Don Marcos, muchísimas gracias. Le agradezco por la explicación. Realmente nos hemos sorprendido, especialmente con el campo eléctrico. Pues ahora vayamos a ver cuál es la composición química de esta magnetita, el famoso imán o óxido salino de hierro. Así que vamos a ver la composición química. Muy bien, queridos estudiantes, como habrás podido observar, la química está en todo lo que hacemos. Recuerda, la mayor fuente de conocimiento en el universo es la química. Pues gracias a procesos químicos se ha formado este mundo, querido estudiante. Y fíjate cómo la química está en todo lo que nosotros hacemos. Pues ¿quién se iba a imaginar que los imanes eran un caso especial de los óxidos básicos? ¿Y cómo se denomina este caso especial en el que está inmerso el imán? ¿Cierto? Es un caso muy especial de los óxidos básicos a los que denominamos como óxidos dobles salinos o mixtos. Te preguntarás, pero profe, ¿tantos nombres? Sí. En algunos casos se le denomina como óxidos dobles, en otros como óxidos salinos o en otros como óxidos mixtos. Pues precisamente el imán es un claro ejemplo de estos óxidos dobles, salinos o mixtos. Ahora, al ser un caso especial, querido estudiante, recuerda que no todos los metales pueden formar estos óxidos. Hay un grupo especial de estos metales que sí tienen la capacidad de formar estos óxidos. Veamos qué elementos son estos. Están, por ejemplo, la familia de los ditrivalentes: el fierro, el níquel, el cobalto, el cromo, el manganeso, por ejemplo, son elementos que pueden formar estos óxidos salinos o dobles. Pero no son los únicos, también está la familia de los ditetravalentes. Te preguntarás, ¿quién es de los ditetravalentes? Pues el plomo, platino, estaño, que como tú ya sabes, actúan con las valencias 2 y 4. Pero a ver, veamos cómo se forman estos óxidos dobles, salinos o mixtos. Tomemos como ejemplo al primer elemento de los ditrivalentes. Nos referimos al fierro o hierro. Muy bien, empecemos. Queridos estudiantes, teóricamente estos óxidos salinos dobles o mixtos se forman de la combinación de los dos óxidos de un mismo metal. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que escribir la fórmula de los dos óxidos que forma el hierro, por ejemplo. Y tú sabes que el hierro, al tener valencia 2 y 3, puede formar dos óxidos. En el primer caso, hemos formado al óxido ferroso, pues el fierro está actuando con su menor valencia. Por eso le damos la terminación oso. Pero al tener valencia 3, también podemos formar el segundo óxido del hierro, que recibe el nombre de óxido férrico. Ahí están los dos óxidos que forman un mismo elemento, tanto con su mayor como con su menor valencia. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues cuando se van a juntar estos dos óxidos se debe realizar una suma aritmética en el número de átomos, tanto del metal como del oxígeno. Te preguntarás, profe Boris, ¿y qué significa esa suma aritmética? Dice claramente, una suma aritmética en los átomos. Y recuerda que los átomos, querido estudiante, siempre nos los muestran estos subíndices. Y cuando no tiene subíndice, se supone que es 1.
Entonces sumamos. 1 más 2, como podrás observar, nos dará pues una suma aritmética de los átomos igual a 3. Entonces el fierro tendrá 3 átomos. Lo mismo hacemos con el oxígeno. Recuerda que cuando no hay un subíndice se supone que es 1, igual que en la matemática. Entonces realizamos esa suma. 1 más 3 dará como resultado 4. Observa, querido estudiante, los números que siempre obtenemos en el caso de los óxidos salinos. El 34. Es una forma rápida de reconocer que se trata de un óxido salino. Los subíndices 3 y 4. Entonces, ¿nombramos a esta sustancia? Claro que sí. Esto ya es un óxido salino. Por lo tanto, debemos nombrarlo de esa manera. En el sistema tradicional se llamará óxido salino. Le puedes nombrar también doble o mixto de fierro. Cualquiera de las 3 denominaciones, no hay ningún problema. Esto en el sistema tradicional. Pero también está la nomenclatura o sistema Stock. Se llamará óxido de fierro romanos 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Te preguntarás, ¿y por qué 2 y 3? Pues con esas valencias está actuando el hierro para formar este óxido salino. Pero también tendremos el sistema IUPAC, el famoso tetraóxido, tetra porque son 4 átomos de oxígeno. Recuerda que en el caso de de la nomenclatura IUPAC es una nomenclatura proporcional. Tetraóxido de trihierro o trifierro, no hay problema. Muy bien, ahí están los nombres en los 3 sistemas. Pero algo importante de este compuesto, algo muy importante del óxido salino de hierro, pues el óxido salino de hierro es la piedra imán, el famoso imán que tú acabas de observar en la entrevista y sus usos. Esta es la fórmula de la famosa magnetita o piedra imán. Lo que tú observaste y los usos que tiene, pues es simplemente este compuesto el que estamos usando, la magnetita o piedra imán. Recuerda, más o menos, si volvemos a recordar la entrevista, la magnetita tiene la propiedad de atraer metales. Es una propiedad muy importante de la magnetita. Entonces, fíjate, querido estudiante, esta es la fórmula química del compuesto que acabamos de observar. Ahora, los números, los subíndices 3 y 4 son subíndices que se van a ir repitiendo constantemente cuando nosotros formemos estos óxidos salinos dobles o mixtos. Pero te preguntarás, profe, ¿qué pasa con el caso de la familia del plomo, de los ditetravalentes? Hagamos el ejemplo. Nuevamente tenemos que recordar, querido estudiante, que los óxidos salinos teóricamente resultan de la combinación de los 2 óxidos de un mismo metal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que formamos los 2 óxidos que va a tener el plomo. Estará primero el óxido plumboso, el primer óxido que puede formar con su menor valencia. Recuerda algo muy importante. Plumboso, no plomoso. No, querido estudiante, plumboso pues viene de su nombre en latín, plumbus. Y también estará el segundo óxido, el óxido plúmbico. Entonces puedes observar que tenemos que hacer una suma aritmética. Tenemos que hacer una suma aritmética de los subíndices que nos indica la cantidad de átomos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, querido estudiante. En el caso del óxido plumboso y el óxido plúmbico, para formar el óxido salino se debe sumar sus subíndices, pues ellos nos indican la cantidad de átomos. Sumemos, querido estudiante. Cuando no hay un subíndice se supone que es 1, recuerda. Entonces, si sumamos 1 más 1, nos dará como resultado 2 átomos de plomo. Lo mismo hacemos con el oxígeno. Ya sabes, 1 más 2 dará como resultado 3. Y te preguntarás, pero profe Boris, un ratito. Usted dijo que nos iba a salir siempre 3 y 4, y aquí nos sale 2 y 3. Pues sí, querido estudiante, si has estado atento, seguramente te habrás hecho esa pregunta. Y tienes mucha razón. Resulta que en el caso de los ditetravalentes se combinan de forma molecular. Quiere decir que 2 moléculas de óxido plumboso se van a combinar con una de plúmbico.
Entonces esta es la forma como los ditetravalentes pueden formar sus óxidos salinos. Ahora, recuerda que este coeficiente 2 es un coeficiente multiplicador. Entonces tenemos que multiplicar. 2 por 1 harán 2. Sumados a un plomo en el plúmbico harán los 3 los 3 átomos de plomo que contiene. Lo mismo ocurrirá con el oxígeno. Ojo, debemos multiplicar, entonces 2 por 1 harán 2, más 2 oxígenos harán 4. Como tú puedes ver, querido estudiante, siempre formamos el 34. Esa es la forma de reconocer a los óxidos salinos de manera rápida. Entonces podemos nombrarlo en el sistema tradicional. Seguramente ya estarás nombrando, se llamará óxido salino doble o mixto, cualquiera de las 3 denominaciones. De plomo, como tú puedes ver, pero como también se está formando del óxido plumboso y el óxido plúmbico, pues podemos nombrarlo de esa manera, ¿no? Óxido plumboso plúmbico, pues proviene de esos 2 óxidos. No hay problema si tú utilizas alguna de estas 2 denominaciones en el sistema tradicional. Pero, ojo, mi querido estudiante, también podemos nombrarlo en el sistema de Werner y Stock. En el sistema ideado por Werner y Stock se llamará óxido de plomo romanos 2 y 4. ¿Por qué 2 y 4? Porque son las valencias con las que está actuando el plomo para poder formar el óxido salino doble o mixto. Y también está el sistema IUPAC de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Recuerda que es un sistema proporcional, entonces se llamará tetraóxido. Tetraóxido porque tiene 4 átomos de oxígeno. Y recuerda que tetra es el prefijo de 4. De triplomo. Triplomo porque tiene 3 átomos de plomo, según lo que nos indica el subíndice. Esta es la forma entonces, querido estudiante, de poder obtener los óxidos salinos dobles o mixtos. Recuerda muy bien, teóricamente resultan de la combinación de los 2 óxidos de un mismo metal. Esto quiere decir que debemos escribir los 2 óxidos que forma el metal con sus 2 valencias y luego debemos realizar una suma aritmética del número de átomos, tanto del metal como del oxígeno. Y de esta manera obtenemos la fórmula del óxido doble correspondiente. Querido estudiante, espero que haya sido muy educativa esta sesión. Te agradezco por la atención. Nos vemos la siguiente semana. Como ustedes han visto, chicos, encontramos compuestos químicos en lugares súper interesantes. Y queremos despedirnos con el señor Marco, el técnico Marco, y invitarlos para la siguiente sesión. Sus últimas palabras. Bueno, un saludo a todos los que están acá y bueno, siguen interesándose por el magnetismo, que es muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias, señor Marcos. Chicos, nos vemos en una siguiente sesión. Se despide el profesor Boris. Chau, chau, chau. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.